7:13. Pandemia, qué palabra, qué experiencia, qué recuerdos. Recuerdos que todavía están allí muy vivos, como también todavía se reportan casos de COVID o COVID-19, no solamente en Venezuela. En este momento vamos a tocar el tema con referencia a lo que se reporta concretamente en los Estados Unidos y nos vamos a los Estados Unidos vía Zoom con Leopoldo Córdoba Romero, médico pediatra e infectólogo venezolano, profesor en la José María Vargas University en Miami. Así que nos vamos a Miami. En cualquier momento vamos a tener las imágenes. Bueno, doctor, siempre es un gusto contar con usted, con su bonita energía, con su disposición, orgulloso de que sea paisano. Buenos días. Así es, y más en estos tiempos difíciles tenemos que paisanizarnos más, ¿verdad? Y unirnos más. Qué bueno. Eduardo, un placer estar aquí a tiempo y estamos a tiempo. Y es buen tiempo para que hablemos del tema que nos acontece hoy, que es el repunte del COVID. Bueno, a pesar de la palabra pandemia, que es tan trágica, sí. Oye, ya teníamos días que no hablábamos de esto, por lo menos como que la pandemia ha pasado. No quiere decir que los casos no hayan pasado. Entonces, es muy interesante este momento que tenemos para definir, ok, salimos de la pandemia, pero la enfermedad quedó y se está quedando como en una endemia. Una enfermedad endémica es aquella que se queda, ¿verdad? El flu, la influenza es endémica, viene en invierno, se va en verano y tal. Hay muchas enfermedades, el dengue es endémico, el paludismo, etcétera, etcétera. Bueno, sí es cierto, como bien acabas de informar tú, los CDC, que son los Centros de Control de las Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, han hecho un reporte y una alarma. Ellos están siempre vigilando la situación. Gracias a Dios existen estas organizaciones que vigilan y nos ponen, ¿verdad?, a tono y nos dan información precisa y a tiempo. Esa es la idea. Entonces, sí, en estas últimas semanas ha habido un incremento de 2% en Florida en hospitalizaciones, en emergencia y en sitios de ancianos, pues hogares de ancianos. Ustedes dirán, 2% no es nada, pero 2% desde el punto de vista epidemiológico y de salud sí es importante. Si nosotros vemos las cifras, que hace tiempo que no hablamos de eso, en Estados Unidos ha habido 1.200.000 casos de COVID, en todo lo que va de la historia del COVID, pero hay ¿verdad? Hay 1.200.000 fallecidos en Estados Unidos y ha habido 111 millones de casos. Nada más que en toda la suma de todos estos años. A nivel global, la pandemia llegó a 700 millones de personas y fallecieron 7. O sea que es importante esa cifra, muy importante. Ahora, lo que estamos viendo ahorita es una alerta, es una alarma que nosotros tenemos que tomar en cuenta. El año pasado también se vio un repunte en los meses de invierno y también en verano. En verano ha habido unos casos. Eso quiere decir que hay mayor cantidad de casos en estos tiempos. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Pues tomar las medidas preventivas, las aprendimos hace rato. Sabemos que si me siento mal, lo primero que hago es aislarme yo, ponerme mi máscara y ver qué tengo. Ir a hacerme mi prueba, hacerme mis exámenes. ¿Por qué? Por una responsabilidad personal y colectiva, para no evitar el contagio de mi familia, de mi trabajo, de mis amigos, etc. Eso es lo responsable, y que lo que queremos es recordar eso. Lavar la mano, el distanciamiento social, uso de máscara, todo eso lo conocemos. Pues esperemos, y el que se sienta mal, aplíquelo. Y de esta forma, si nosotros nos hacemos los exámenes, nosotros podemos pues controlar esto. Hay una cosa interesante, Eduardo, que es que las variantes han cambiado. Al principio fue el COVID clásico, después el Omicron, el otro. Hoy en día hay otras variantes que se llaman la KP2 y la KP3, porque esas son las que se ven. Esas variantes no tienen la misma intensidad, agresividad que tenían las otras del virus, ¿verdad? Pero sí se ha visto que las vacunas no responden tan bien a estas infecciones. Eso no quiere decir que no nos pongamos la vacuna, porque está demostrado que las vacunas hacen una protección general y disminuyen las hospitalizaciones y las formas graves. O sea que nosotros tenemos que completar nuestro ciclo de vacuna, y si nos dicen que de aquí a un tiempo hay que ponerse otra vacuna, pues lo sensato es ponérnoslas. Que estas enfermedades sean menos agresivas no quiere decir, porque si usted tiene un tratamiento de quimioterapia, usted es una persona mayor, ¿verdad?, que tiene diabetes, tiene alguna comorbilidad, algún problema inmunológico, pues el COVID, para el que le daba de una manera suave, ¿verdad?, a usted le va a dar de una manera agresiva. Esas son las que se llaman las variantes FLIRT, que es lo que está ocurriendo ahorita. Entonces, esto es algo muy interesante que está pasando y se ha visto, ¿verdad?, que es algo que sí preocupa
lo que se llama el COVID prolongado. Esas personas que le han dado COVID, por ejemplo, en Estados Unidos hay 17 millones de adultos que tienen long COVID o COVID prolongado. ¿Qué quiere decir eso? Que después de 3 meses que tuvieron la enfermedad, tienen debilidad, problemas de concentración, problemas de insomnio, caída del pelo, han seguido con problemas respiratorios o tienen pérdida del olfato y no la han recuperado. Eso se llama long COVID o COVID prolongado. Es una secuela que estamos viendo del COVID. Y es algo que también hay que tomarlo en cuenta, hablar con los médicos si tenemos alguno de estos síntomas. Porque ese long COVID influye en las actividades de la persona. Más del 70% de las personas refieren que tienen molestias y limitaciones en su trabajo. Entonces tenemos que estar muy pendientes del long COVID. Y del resto, las vacunas. Pero acuérdense que así como el COVID, que es un virus respiratorio, tenemos el de la influenza, que es otro virus respiratorio, que también hay que ponernos vacunas. Y una buena noticia, hace 2 semanas se aprobó la vacuna del virus sincicial respiratorio, la FDA, ¿verdad? Tanto Pfizer como Glaxo tienen vacunas. Esa vacuna se utiliza en niños y en niños prematuros para evitar bronquiolitis, infecciones, pero se ha visto que esa infección por el virus sincicial respiratorio puede producir complicaciones, neumonía, y en personas mayores de 65 años puede producir complicaciones graves. Afortunadamente ya está diseñada la vacuna, ¿verdad?, para los adultos. Entonces, señores, la vacuna es la mejor manera de prevenir infecciones y pandemias. La prevención es más barato y menos costoso desde el punto de vista del impacto social y en salud que el tratamiento de la enfermedad. Entonces, tener conciencia es el mensaje que le queremos dar a la gente. Tenemos que tener nuestra conciencia, respetar las normas y si nos sentimos mal, tomar las medidas, Eduardo. Eso es lo que debemos hacer. Doctor, usted nunca ha hecho radio. Usted es locutor. Y como no, yo hice radio. Yo tenía un programa en Jazz 95.5 FM por 15 años. Se llamaba Hablando con el Pediatra. Ahí estuve pues, por muchísimo tiempo y era el vocero de la Sociedad de Pediatría allá en Venezuela. Es que se nota que usted es un gran speaker, dirían por allá. Lo felicito porque tiene una capacidad de comunicación impecable. Usted nos acaba de dar una conferencia puntual, breve, aplicable, muy útil, sobre todo lo que tiene que ver con el tema. Y cerró con algo que para mí es sensible porque nos tocó vivirlo. Aquel escepticismo con la vacuna, aquel rechazo. Bueno, ¿cuántas veces lo hablamos en la travesía? Y al final la vacuna sigue siendo la gran protagonista de la prevención, con efectos irrebatibles. Bueno, doctor, siempre es un gusto. Recibo un fuerte abrazo. Un placer, mucho éxito estos días. Estamos con Venezuela rezando mucho por el éxito de todos nuestros proyectos que tenemos allí de nuestra bella patria. Un gran abrazo, un gran abrazo. Felicidades. Leopoldo Córdoba Romero, médico pediatra e infectólogo venezolano, profesor en la José María Vargas University en Miami. Volveremos.